Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Habrá muchos temas de interés para los amantes de las letras y de las artes. Te invito a suscribirte. Nadie niega la importancia de la escritura. Definitivamente es un gran apoyo para la memoria. Sin embargo, como todo lo que crea el ser humano, como todo en el universo, tiene sus dos caras, una positiva y una negativa. La negativa, sin duda, es que ha prácticamente eliminado la memoria que en la antigüedad era patrimonio cultural, era el patrimonio cultural del ser humano, cuando el conocimiento, la literatura se transmitían oralmente y se memorizaban. Esto que voy a leer es un ensayo tomado del libro El engaño colorido, que publiqué por primera vez en 2003 y después en una segunda edición en 2012. También hay una tercera publicación de esta obra en mi libro Trinches, Tribunas y Trincheras, publicado en 2023. Apología de Mnemosine. Diosa de la memoria, amante de Zeus y madre de las 9 musas, Mnemosine ha sido, durante ya muchos años, vituperada, enjuiciada y finalmente rechazada. Si las musas solo fueran dirigidas por Apolo, dios del equilibrio y de la luz, de la armonía y la belleza, y no fuesen hijas de Mnemosine, ¿qué ocurriría con cada una de ellas? Terpsícore olvidaría los pasos de su danza, se tropezaría y resbalaría, cayendo en un completo ridículo. Calíope, Erato y Euterpe no recordarían ni sus versos ni su música. Al tratarlos de expresar, dejarían en el aire solo imágenes y sonidos inconexos. Urania se despistaría ante los astros del firmamento. No sabría identificar ni a la luna ni a Venus. Melpómene y Talía no podrían inspirar a los autores de tragedias y comedias. Ya no harían ni llorar ni reír. Todas las musas, exiguas e insignificantes, quedarían desempleadas y Apolo renunciaría de inmediato a su cargo. De tal modo, ¿de dónde provendría la riqueza del arte? ¿Cómo se lograría? La respuesta no puede ser una sola. Tratar de revelar el origen del talento y de la sensibilidad nos conduciría a otro problema. No obstante, es posible sostener que en gran medida la memoria desempeña un papel primordial en la consecución de tal riqueza, ya que cualquier artista constantemente vuelve sobre sus mismas preocupaciones, sus mismos temas, sus mismas obsesiones, siempre de otro modo, mediante el trabajo y la técnica de su oficio. Basta percibir la evolución de cualquier creador de arte para darnos cuenta de que, a pesar de las diferencias, a veces muy marcadas, entre época y época, en todas sus obras reposa el sello del artista. Este sello es su estilo, su modo de percibir el mundo, su memoria de todo lo que lo ha impresionado, sean realidades externas, internas, u otras creaciones artísticas. En fin, sin la memoria todas las artes serían un caos y sus intérpretes no sabrían ni siquiera improvisar, ya que como consecuencia de su divorcio con Mnemosine, incluso les faltaría el sentido común, pero también la razón. ¿La razón? ¿Es que no se opone la razón a la memoria? ¿No es acaso uno de los argumentos favoritos de quienes desprecian a Mnemosine el hecho de que con ella el individuo deja de razonar
para tan solo memorizar y repetir como perico todas las cosas que lee o escucha? A esos intrépidos jueces habría que advertirles que en efecto es posible memorizar y repetir sin razonar, contra lo cual todo profesor debe pronunciarse. Sin embargo, es absolutamente imposible razonar si no ha habido antes una asimilación, si no se han almacenado antes las palabras en la mente, a pesar de que el cerebro humano solo pueda registrar de 40 a 45 bits o unidades de información por segundo, y de que tras unos minutos lo que permanece en la memoria, como afirma Robert Scarpit, represente una quinta o séptima parte de aquella información. Esto es cierto, pero ¿de qué se razonaría sin memoria? ¿De la nada? ¿Del vacío? Se razona sobre lo que se ha aprendido, sobre lo que uno tiene ya en la cabeza. En otras palabras, sin memoria no solo no razonaríamos, ni siquiera seríamos nada ni nadie, ya que la memoria es lo único que le otorga una coherencia al yo. El individuo se desarrolla, cambia, sufre accidentes en el tiempo y en el espacio, envejece, por último se desintegra, pero ahí está la memoria para recordarle sus circunstancias presentes y pasadas, para recordarle quién es. Nietzsche afirma que un individuo recorre durante su vida las de muchos individuos. Sin memoria, la condición humana estaría marcada por la esquizofrenia más imperiosa. Indudablemente los hombres antiguos que llegaron en muchas ocasiones a prescindir de la escritura eran más sabios que nosotros en muchos aspectos. En Oriente, por ejemplo, aún hay quienes aprenden poemas o hasta libros enteros de memoria, lo que no significa que por ello dejen de razonar. La utopía o antiutopía o distopía, si se desea, de Ray Bradbury en Fahrenheit 451 no es mera fantasía. Este autor conocía muy bien el potencial de la mente humana y la utilidad de la memoria en las antiguas civilizaciones, y con seguridad se inspiró en ellas para proponer una cultura de la enajenación en la que, segregados y aislados, los hombres sabios almacenan la tradición y el conocimiento en sus cabezas. Baltasar Gracián decía que hay tres modos de conversar: con los otros, con nosotros mismos y con los muertos. Estos últimos reposan en los libros, donde lo que ha podido salvarse de la memoria de la humanidad está depositado, y sólo quienes los recuerden podrán razonar en torno a ellos y así enriquecerse y enriquecer a los demás. Pese a todo lo anterior, hay muchas personas que presumen de mala memoria, pero nadie presume de mala inteligencia, como llegó a decir un crítico. Tal presunción no es sino una pose para darse aires de genialidad, o por lo menos de engañosa originalidad. ¿Cómo es posible tan inteligente y se le olvidan las citas y los compromisos? Diría alguien que no tiene claro que a ese olvidadizo simplemente no le interesan ni las citas ni los compromisos. Es un genio distraído, exclamaría otro, sin reflexionar que la genialidad no está en la distracción, sino en otras cosas. Es un gran intelectual, por eso tiene mala memoria, declararía un ingenuo que mira a la intelectualidad de modo parcial, sin descubrir el ingrediente de permanencia o de memoria que hay en ella. La imagen del genio desmemoriado y distraído es ya demasiado trillada como para reflexionar o volver sobre ella. Sin negarla por completo, es justo reconocer que ese genio es más bien indiferente con lo que no le interesa, nunca desmemoriado. Se trata además de un estereotipo, de un esquema simplista para desprestigiar a Mnemosine. Quienes lo pregonan no se percatan de que un pueblo sin memoria es un pueblo perdido,
Un gobierno sin memoria está condenado a repetir una y otra vez los mismos errores, aunque casi nunca los mismos aciertos. Un hombre con mala memoria es un hombre a quien a la larga de nada le servirán ni sus escasos razonamientos ni su escasa inteligencia, si es que realmente los hubo, pues sin memoria es ingenuo creer que se pueda razonar de algo, como ya se ha afirmado antes. Sin la ayuda de Mnemosine, los razonamientos siempre serán inconexos, desorganizados, desordenados, poco claros. Quien no tiene memoria no puede pensar, y quien no puede pensar tampoco podrá redactar ni hablar bien. Siempre utilizará las mismas muletillas por su escaso vocabulario. Lo que ocurre con la escritura y el habla ocurre también con las ciencias. ¿Cómo se pretende razonar para resolver un problema matemático, incluso con la mejor calculadora, si se han olvidado no solo las fórmulas más elementales, sino también cómo usar la calculadora? Hay algo que debe considerarse antes de realizar cualquier empresa, y ese algo se aloja justamente en la memoria. Por consiguiente, ¿cómo es posible que algunas mentes obtusas intenten desprestigiar a Mnemosine en nombre de la razón? Y repito una vez más, aunque con otras palabras, la memoria es madre de la razón, madre de todo lo que significa ser individuo y por tanto de la sociedad entera, con sus reglas y códigos de conducta, pues la memoria establece una continuidad no sólo de la identidad del yo, sino también de la seguridad que proporciona la cultura y el lenguaje. Este último se haya constituido por signos fijos, y tal fijeza implica, querámoslo o no, un acto de memoria, de aprehensión, de asimilación o interiorización. Todos estos términos son intercambiables sin ser sinónimos. Pero es natural que a algunas personas les convenga la falta de memoria en sus semejantes y aún en ellas mismas. Si no hay memoria, tampoco hay rencor y es más fácil manipular a la gente. Si no hay memoria, el maquiavélico puede hacer desistir a los demás de un esfuerzo intelectual en pro de los esfuerzos manuales o mecánicos en los que no es necesaria tanta memoria, sino solo recibir las órdenes y ejecutarlas en el acto. Nunca será demasiado pronto despedirse de la amable Mnemosine. Si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocerla a ella, pues solo ella, aunque siempre intermitente y a veces traicionera, trata de ocultar nuestro estado cambiante, disfrazar nuestra mente bajo la apariencia de la unidad de un yo, de un sujeto que designa, mediante un código cotidiano que ha asimilado, las distintas realidades que lo rodean. El olvido hace que designemos de otro modo las cosas o que neguemos el mismo acto de designar, lo que sin dudas tendría consecuencias imprevistas en nuestras actividades y actitudes. Mnemosine ordena, organiza, es decir, conforma en un órgano y le otorga unidad a esas actividades y actitudes. Les concede un medio propicio y la finalidad o finalidades que le convienen. La memoria ausente, traidora, dispersa, torpe, es la llave de la oscuridad y del despliegue de una constante transformación interna que al exteriorizarse puede llegar al silencio, a la apatía, a la indiferencia o abulia, la abulia del olvido. Por ello, la memoria debe ejercitarse desde la primera infancia. El lenguaje, la utilización del lenguaje articulado, coherente y consciente de sí mismo, es otro de los hijos no reconocidos de la madre de las musas. Pierre Klossowski decía que la identidad es una mera cortesía gramatical,
En otras palabras, que la identidad del yo es finalmente producto del lenguaje, un lenguaje almacenado y protegido por el regazo de Mnemosine. Los retóricos romanos lo sabían muy bien al establecer las bases de la expresión que parten de un tema elegido, de su organización y de la elocuencia que el sujeto le imprime a su discurso. Los protegidos de Mnemosine son más susceptibles de ofrecer algo nuevo, ya que siempre está en ellos el recuerdo de lo que hicieron y así tratan de mejorarlo. No despreciemos a Mnemosine, aprendamos a respetarla como lo hacemos con sus hijas, la inteligencia y la razón. Solo así nuestra sensibilidad y todos nuestros actos, incluso los más irracionales, si nos percatamos de ellos, podrán ser rescatados del olvido, quizá razonados y acaso conducidos por un cauce creativo en la vida y en las obras. Muchas gracias por escucharme, por mirarme en este video y si te ha gustado, pon me gusta. No olvides suscribirte a este canal. Hasta pronto.